Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy compartiendo con ustedes algunos principios de la Biblia. En el programa anterior estuve hablando acerca de la creación. Dios me ha permitido escribir un libro, el último que salió apenas hace unos pocos días. Se llama El Plan Soberano de Dios. Y en él hago un recuento, lógicamente, muy concreto acerca de ciertos principios. Y ya hice la presentación en el primer programa. Hoy quiero hablar acerca de la creación del hombre. En el programa anterior hablé de la creación del universo, que fue creado en 6 días y el último día fue creado el hombre. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 26 al 28. Quiero leerlo para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y de las bestias y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean señores de los peces, de las aves y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Aquí hay muchas cosas concretas, pero quiero sintetizar este tema acerca de la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Note que Dios había creado los animales terrestres, las aves y los peces, pero sobre ninguno de ellos Él formó o sopló aliento de vida. Pero cuando dice la Biblia en el capítulo 2 y el versículo 7 que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, habla de que Dios lo hizo con sus propias manos, no con la palabra, sino con sus manos, y sopló en él aliento de vida. Es decir, Dios no sopló aliento de vida o puso su espíritu sobre un animal, sobre la vaca, sobre el burro, sobre el perro, sobre el gato, no. Pero cuando hizo el hombre, sí. Por eso el ser humano es superior, creado a la imagen de Dios para gobernar, para administrar, para dominar la naturaleza. Entonces, cuando nosotros analizamos, el hombre es cabeza de la creación. Y esto es muy importante. Pero quiero hablar sobre una palabra o dos palabras que son muy, muy significativas, pero muchas veces no se hace mención de ellas detenidamente. Dice que el hombre fue creado, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, al hablar de la imagen de Dios, está hablando de que el hombre es un ser espiritual. Y al hablar de que el hombre o el ser humano es un ser espiritual, tiene la imagen de Dios. No es una imagen física, sino es una imagen que tiene aspectos de los que tiene Dios. La palabra en hebreo, la palabra imagen es shelem. Significa esencia, significa vida espiritual
significa copia, sombra, comparación, pero también implica santidad y moral, lo cual lleva esencia de Dios, porque Dios es santo y es un ser moral. Y finalmente, en el espíritu es que tenemos nosotros relación con Dios. La segunda palabra es la palabra semejanza. Dios dijo que nosotros somos hechos a la semejanza. Y aquí tiene que ver con el carácter, con la funcionalidad del ser humano, porque eso está en el alma. Y el alma es la que pone a funcionar el cuerpo. Es la fuerza motriz, la que piensa, la que planea, la que ejecuta y lleva a cabo lo que él crea, porque el hombre es creador también. Por eso ha creado edificios, ha creado la industria, ya sea móvil, aérea y de diferentes cosas. El hombre es creador porque tiene la esencia de Dios y la semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que ir muy brevemente a decir: el hombre, el ser humano, es tripartito, tiene tres partes. En el capítulo 2 del libro de Génesis nos dice la Biblia lo siguiente, y quiero mencionar lo siguiente leyendo el capítulo 2 y el versículo 7. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente, en un ser con vida espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el hombre está formado de tres partes. El cuerpo, que es la parte física, está compuesto de los 5 sentidos, es la parte visible, la parte material. Y de eso no voy a entrar porque hay estudios de biología y de antropología que pues todos conocemos. Pero la segunda parte es el alma. Y muchas veces nosotros no hacemos diferencia entre el alma y el espíritu. Pero el alma es la semejanza de Dios, la que contiene realmente la característica o el carácter de Dios, pero también la funcionalidad. Y está compuesta el alma de la mente o la razón, también de las emociones y sentimientos y de la voluntad, que es la capacidad de decidir y de llegar a conclusiones. Entonces, cuando nosotros miramos el alma, es la que ejercita al cuerpo a través de la razón, a través de la mente, de los pensamientos, lo cual lleva a acciones. Y esas acciones pueden ser buenas o malas, pero son las acciones donde se planea, se ejecuta y se hacen las cosas. Y finalmente tenemos la voluntad dentro del alma, que es la capacidad de decidir de lo que yo quiero hacer. Dios en su gracia infinita le ha dado al ser humano libre albedrío o voluntad propia, lo cual nosotros tenemos que ser responsables en ejercerla, porque cuando nosotros somos irresponsables, hacemos la voluntad nuestra por encima de la voluntad de Dios y que queremos que las cosas salgan bien. Y no, hay que respetar la voluntad de Dios, hay que respetar su palabra y actuar de acuerdo a su voluntad por encima de nuestra voluntad para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero finalmente tenemos el espíritu, y el espíritu es la parte que se comunica con Dios. Es donde el espíritu fue el que recibió vida
porque la vida viene de Dios. Dios es el autor de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios es la vida. Y cuando sopló sobre el ser humano que había creado, sopló vida, espíritu y puso eternidad. En el libro de Job hay un versículo que dice que Dios puso eternidad en el hombre. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra, eternidad, tenemos que nosotros entender que los seres humanos sí tenemos un espíritu que tiene eternidad. Por eso la vida no termina cuando se muere el cuerpo. El cuerpo se muere y se va al cementerio, así de sencillo. Pero el alma y el espíritu no. Entonces allí tenemos nosotros vida. Por eso es que necesitamos entender este tema. Job, capítulo 32, versículo 8 dice, ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es el espíritu que nos da entendimiento. Es el espíritu que nos guía, compuesto también de la conciencia, de la intuición, y llega a ser la habitación del Espíritu Santo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, los creyentes, no todos, porque hay una diferencia entre la creación y el ser hijos de Dios. Todos los seres humanos son creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita tener un encuentro personal con Él, creyendo y recibiendo a Cristo como Salvador, y eso nos hace hijos de Dios. Juan lo dice en estas palabras, en el capítulo 1 y el versículo 12, a todos los que le recibieron, a Cristo, y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como somos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Aquí no puedo ahondar todos los detalles, pero cuando nosotros vemos la grandeza de Dios en el ser humano, tenemos que agradecerle porque Dios tiene un propósito con cada ser humano y Él nos creó a imagen de Dios y su semejanza para que hagamos su voluntad y vivamos con Él eternamente. Que Dios nos ayude a entender este asunto tan importante y tan vital, porque es la vida misma en nosotros teniendo a Dios. Espero que sea de bendición estas enseñanzas y este estudio. Seguiremos hablando del plan soberano de Dios para concretar muchas cosas de nuestra vida espiritual. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.